Tu éxito sucede cuando te enfocas en tus capacidades, en crear orden, constancia y trabajo en torno a ellas. Hoy nos acompañará la doctora María Rojas Estapé con un tema de mucho interés. Buenos días, ¿cómo estamos? Pues sí, la verdad es que tienes toda la razón en cómo lo has contado. Es efectivamente que muchas veces la persona se ve en una situación de límite y creo que la pandemia ha sido una de ellas. Y lo he dicho aquí en varias ocasiones, me parece que las pocas cosas buenas que ha tenido la pandemia, por no decir que no ha tenido ninguna, es que se ha normalizado o se ha quitado un poco el estigma a pedir ayuda, a acudir a servicios de salud mental. Yo creo que probablemente la crisis política muchas veces son crisis psicológicas, porque son temas de autoestima, son temas de heridas, son temas no bien resueltos, de miedos, de fobias, y yo muchas veces pienso que en todos esos conflictos un buen psiquiatra o psicólogo moderándolo nos ahorraría muchos de los disgustos que tenemos. ¿Verdad que sí? Y además esta semana me acordaba de ti porque qué difícil la labor de un psicólogo ante una tragedia tan grande como la pérdida de nuestros marineros, ¿no? El dolor de las familias, la desesperación. Porque ya no se van a buscar estos días en el mar a sus familiares. El impacto psicológico es brutal. Bueno, a corto plazo desde luego, pero a largo plazo, Marian. Bueno, es que hay dramas en la vida, o sea, es que hay dramas terribles y la pérdida de un ser querido, de un hijo, de un padre, de un hermano, es de los temas más duros a los que se puede someter el cerebro. Bueno, de hecho puede llegar a ser traumático. Es decir, en muchas de estas situaciones el cerebro, el alma, el corazón, la mente, el organismo lo sufre de manera tan intensa que solo no puede. Es decir, que bioquímicamente hablando, los traumas tienen un impacto en el cerebro. Uno de los grandes investigadores, Boris Cyrulnik, que investigó el trauma, él se dio cuenta del tema de la resiliencia, que es la gente que tiene la capacidad de salir adelante a pesar de las circunstancias. Esto estudiado en la Segunda Guerra Mundial. Pero el día a día tiene batallas, pero luego tiene guerras y traumas y heridas muy profundas como esta de los marineros, donde las familias de repente pues se sienten en una situación de desconcierto, donde hay fases, fase de dolor, fase de negación, fase de rabia, fase de incertidumbre, fase de tristeza, fase de hoyo profundo donde no quiero vivir, y a veces uno necesita pedir ayuda. O sea, yo creo que la clave en todo esto que nos está sucediendo, en las cosas más graves y en las cosas más pequeñas, es entender cuándo yo tengo que pedir la ayuda a un profesional, y si tengo que ir a un psiquiatra, si tengo que ir a un psicólogo, porque no siempre, o sea, la decisión no siempre es fácil. A veces da la sensación de que uno es excesivamente vulnerable. Yo solo tendría que poder, ¿no? O sea, es decir, es que yo vengo de familia de psiquiatras, ¿no? Y mi padre decía de su padre, que entonces todavía esto se hablaba menos, decía qué cosa más rara que mi padre sea un médico de los locos, ¿no? Bueno, la psiquiatría ha variado mucho a lo largo de los años. Ese psiquiatra que solo atendía en manicomios, en centros psiquiátricos graves, hoy en día también atendemos otro tipo de patologías y de trastornos de la conducta o trastornos del estado de ánimo. Y te voy a contar una anécdota, Rosa, de los oyentes que les va a hacer gracia, que es que cuando salió mi libro publicado en ruso, me escribió la editorial para decirme que querían cambiar, que me pedían licencia para cambiar, que yo fuera psiquiatra, poniendo que yo fuera psicólogo, porque en Rusia el psiquiatra no habla con los pacientes más allá para darles 2 pastillas, y que es esa psiquiatría antigua, mal entendida, mal enfocada, y que entonces que si yo ponía que era psiquiatra la gente no me iba a leer, porque en Rusia tiene muy mala fama el psiquiatra, pero que a los psicólogos se les empieza a aceptar, ¿no? Entonces le dije, mira, no puedo poner una cosa que no soy, y sobre todo porque yo lo que abogo desde hace muchísimos años es porque la psiquiatría y la psicología se entiendan, sean complementarias. Estamos condenados a entendernos y a llevarnos bien, que yo creo que yo he hecho una labor enorme por acercarme al mundo de la psicología y de la psicoterapia, y por otro lado de la psiquiatría con el resto de las ramas de la medicina. Es decir, si no, parece que el psiquiatra está como un poco en una isla, en tierra de nadie, no se lleva bien con los psicólogos, o a veces parece ser que hay unas tensiones absurdas, y por otro lado los médicos, el internista, el traumatólogo, el urólogo, le cuesta considerarnos médicos como a ellos, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante entender que la psiquiatría, y como yo la entiendo y como creo que nos tenemos que ir dirigiendo, es una rama de la medicina que entiende los procesos neurobiológicos que subyacen a los momentos de estrés, a los momentos de dolor, a los momentos de incertidumbre, a los momentos, pues por ejemplo, cuando hay una enfermedad física y el organismo se inflama, muchas de esas moléculas inflamatorias llegan al cerebro y te sientes triste. Bueno, pues y solo ese concepto me parece que es clave difundirlo y divulgarlo
a las personas. ¿Y en qué señales, Marian, tenemos que fijarnos para decidir ir a un especialista? ¿Dónde está el límite? Porque no es necesario sufrir un evento dramático para ir a terapia. Bueno, yo creo que lo dividiría en 3 cosas. La primera es lo grave, es decir, cuando tú tienes una enfermedad grave, y desde aquí voy desde la esquizofrenia, los trastornos bipolares, que esto la gente lógicamente se da por hecho, y ir a un especialista. Yo siempre recomiendo mucho tener tu psiquiatra de la Seguridad Social, tu psiquiatra privado que te conoce siempre, alguien que sea de referencia, que te conoce muy bien, porque en estos temas pues hay etapas que son de mucha calma y hay etapas que son de mucha turbulencia. Luego, por ejemplo, cuadros como autismo, cuando hay algún niño con problemas del desarrollo, etcétera, tener pues porque tienes algo un poco más grave que distorsiona tu día a día. Luego, por otro lado, porque de repente las circunstancias de la vida o tu forma de ser, que aquí me parece la clave, hacen que te rompas. Entres en una depresión, entres en un cuadro obsesivo compulsivo, entres en ataques de ansiedad y de repente tengas ataques de ansiedad constantes. Es decir, porque las circunstancias son terribles o porque tu forma de ser te ha llevado al límite, te rompes. Yo explico mucho en consulta a mis pacientes lo que denomino el esquema de personalidad. Le digo, una persona perfeccionista, ante el estrés, está en estado de alerta constante y siente sensación de frustración. Una persona tímida, si vive todo el rato bajo factores de estrés, se bloquea. Una persona muy sensible, una persona con esa personalidad altamente sensible de la que hemos hablado varias veces, ante el estrés se convierte en una persona profundamente vulnerable. Ahora estoy bien, ahora estoy mal, ahora estoy bien, ahora vuelvo a llorar. Entonces, es decir, yo considero que es muy importante ir a terapia cuando tú te das cuenta que te estás empezando a romper por dentro. Otro tema que me parece clave es el tema de la autoestima. Cuando tú te notas que no te quieres, que te tratas mal, que tu voz interior te machaca, que la actitud que tú tienes ante las diferentes cosas de la vida siempre es negativa y que esto viene desde hace años, que no sabes desde cuándo, pero que siempre te has tratado mal. No lo voy a conseguir, no puedo. Si no me van a contratar, nunca encontraré pareja, mis hijos no me quieren. Esto es un tema que me parece porque se trabaja mucho en psicoterapia la voz interior para intentar reconducirla. Otro tema que me parece que es clave, y en esto para mí quizá es uno de mis pilares de la terapia, es la gente que viene con heridas del pasado. Es decir, una persona que trae las heridas del pasado sin sanar, en el futuro estas heridas van a salir en forma de comportamientos disruptivos con gente del entorno, con la pareja, a la hora de tomar decisiones, y las heridas pueden ser desde abuso sexual, bullying en el colegio, que no te hayan querido, te hayan abandonado, que no te hayas sentido querido, que tuvieras una pareja que te dejó de forma traumática, relación difícil con los familiares, es decir, condiciones terribles en la infancia, ¿no? El otro día tenía yo una paciente, una historia terrible de haberse criado en un barrio donde pues su madre era prostituta, ella no tenía con qué comer, ella pedía en la calle, bueno, pues una historia dura, ¿no? Es decir, pues estas personas que han sufrido mucho y que el organismo y la mente pues ha ido sufriendo a lo largo de la vida, pues estas personas tienen miles de heridas que cerrar. Y la ventaja es que la psicología y la psiquiatría hoy en día tiene herramientas para cerrar esas heridas. Claro. Esto es maravilloso. Es decir, sabemos que hay terapia y sabemos que hay medicaciones que ayudan a que te puedas encontrar mejor. Por lo tanto, tenemos que disipar cualquier reparo o prejuicio que tengamos para ir al especialista, porque efectivamente todavía nos cuesta, ¿no? Quizás pensemos que es un signo de debilidad, pero todavía nos cuesta. Y aún así, fíjate, Marian, que hay quien se queja de las listas de espera que hay en ocasiones para recibir estos servicios, sobre todo después de la pandemia. Bueno, es que está siendo terrible. No es que no creo que se queje uno o dos, se están quejando muchas personas porque nos llegan constantemente cartas de reclamación diciéndonos que hay listas de espera, pero es que es lo gordo que te estoy diciendo, Rosa, es que hay listas de espera tanto en lo público como en lo privado. Claro. Es decir, hay muchísimos centros privados que ya no atienden pacientes nuevos por ahora, porque para poder hacer un buen seguimiento necesitas tener horas en el día o buenos equipos, y entonces puedes quizá ver un día un paciente, pero el problema está siendo los seguimientos a largo plazo. Y yo creo que hay que entender que hay una serie de clichés quizá en psiquiatría y en psicología que a mí me gustaría también desmontar, ¿no? Es decir, al psiquiatra va si es algo grave y al psicólogo si es algo leve. No tiene por qué, porque quizá el problema que tú tienes tiene que ver con que tienes fobia a un tema en puntual, te da miedo te da miedo volar, que es una cosa que no es grave, me parece que no es grave, pero que necesitas una ayuda quizá farmacológica, y el psiquiatra te la puede aportar con un apoyo psicoterapéutico, y entonces una cosa que dices no es grave, pues vas al psiquiatra por ello. Otro es que todo lo que se medica es porque estás más grave que si no te medican. Esto tampoco es cierto. Es decir, la medicación hoy en día, esto es una cosa que yo aprendí en Londres y me vino muy bien en mi rotación allí,
Y es que hay medicaciones que a dosis casi infantiles desactivan momentos malos, y es una chispa que reactiva tu organismo, te hace sentir mejor, pero no tienes sensación de estar muy medicado. Y te ayuda a interpretar las cosas de forma mejor, y con eso la terapia funciona muchísimo mejor. Te voy a dar un ejemplo. Yo le explico a mis pacientes a veces cuando me dicen: Marian, es que yo no me quiero medicar, yo solo quiero hacer terapia. Y le digo, es como si tú vinieras a verme con una contractura de espalda y necesitas jugar un partido de tenis. Y tú tienes una contractura en la espalda que te duele constantemente la musculatura. Y yo te digo, te voy a dar un poquito de relajante muscular para que cuando hagamos los ejercicios para ir de gimnasia o de rehabilitación, te duela menos y puedas hacer mejor tu partido. Bueno, pues el partido es la vida. Es cómo te relacionas. Claro. Y esa pequeña medicación es la que ayuda a que los engranajes de la mente no estén tan duros, no chirríen y te permitan aprender a tener mecanismos para enfrentarte mejor al día a día. Bueno, y lo que aprendemos contigo cada semana, ya hemos hecho un poquito de terapia en este sábado gracias a Marian Rojas. No sabes lo agradecidos que están los oyentes de escucharte aquí cada semana. Gracias por todos tus consejos. Querida Rosa, muchísimas gracias por estar otra vez conmigo y os deseo lo mejor a todos los oyentes. Un buen fin de semana. Gracias, Marian. Si llegaste al final de este video, dale me gusta, comenta, comparte y recuerda que solo tú eres el autor de tu propio destino.